El corte de transformación nos va a permitir añadir una suave transición entre dos planos. Esta transición ha sido diseñada para el montaje de entrevistas. Cuando nuestro entrevistado realiza un movimiento de cabeza o comete un error, nosotros tenemos en el montaje que eliminar ese error o ese movimiento que puede distraer de lo que realmente está contando. Tradicionalmente teníamos dos métodos para solucionar este problema: realizar un corte normal, donde se notaba el salto, o realizar un pequeño fundido. Estos dos sistemas eran muy detectables por parte del espectador y a veces dejaban bastante que desear en cuanto al resultado final. El corte de transformación realiza un seguimiento del rostro de nuestro entrevistado y realiza una interpolación entre fotogramas para realizar el fundido más suave posible y con un resultado muy orgánico y realmente atractivo a la vista. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, vamos a ver el error que puede cometer una persona cuando está realizando una entrevista o está presentando un programa. Escuchemos. Agricultura, biciturismo son otros de sus factores económicos principales en esta subpoblación navarrete, donde destaca sobre todo un par de actividades Bien, como hemos visto, el presentador ha cometido un error, ha movido la cabeza y luego ha continuado con la explicación. La forma más habitual que nosotros teníamos de corregir este problema era mediante el corte normal. Vamos a ver cuál sería el resultado de un corte normal. Económicos principales en esta subpoblación navarrete, donde destaca sobre todo. Evidentemente, el salto del corte es bastante evidente. Nuestra segunda técnica era realizar un fundido entre ambos clips que están cortados. El resultado era habitualmente este. Principales en esta subpoblación navarrete, donde destaca sobre todo. Como habéis podido observar, el fundido hace todavía más evidente el corte, puesto que realiza un fundido de todas las partes en movimiento y es muy detectable. El corte de transformación va a realizar una transición mucho más orgánica entre todo ese movimiento. El resultado es el que vamos a ver a continuación. Turismo son otros de sus factores económicos principales en esta subpoblación navarrete, donde destaca sobre todo un par de actividades. Como habéis podido observar, la transición que se ha producido ha afectado únicamente a la zona de la cara de nuestro presentador y ha incurrido en una especie de morphing que ha transformado nuestra cara y un poquito del fondo para realizar una transición muchísimo más suave que no tiene nada que ver ni con el corte normal ni con el fundido tradicional. Este corte de transformación va a funcionar mejor en tanto en cuanto el presentador esté más quieto. Cuanto más movimiento tenga en la cabeza o en los gestos, más complicado le va a resultar al corte de transformación realizar el ajuste pertinente. Cuanto más estática aparezca la persona que aparezca en pantalla, más fácil y más orgánica va a resultar esta transición. Esta transición la vamos a encontrar dentro del panel de efectos en la categoría de transiciones de vídeo. Tendremos que acceder a la categoría de disolver y en disolver el primero de estos ajustes va a ser el corte de transformación. Como el resto de transiciones, la forma de aplicar es la habitual. La seleccionamos y la arrastramos al corte donde nosotros queremos que se produzca la transición. Esta transición puede ser ajustada de una manera manual dentro del panel de controles de efectos. Accedemos al panel de controles de efectos, seleccionamos la transición y podemos ver que aquí se encuentra la transición de corte de transformación. Esta transición no tiene realmente ningún tipo de ajuste excepto el botón Analizar. Cuando nosotros aplicamos esta transición, va a aparecer la barra naranja que nos va a indicar que se produce un análisis en segundo plano de los frames que se corresponden con la transición. Veámoslo. Vamos a aplicar el corte de transición a este punto, colocamos el ratón encima y fijaos que aparece directamente la barra naranja de análisis en segundo plano. Nosotros podremos seguir trabajando mientras se realiza el análisis y cuando haya terminado, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta transición y desde el panel controles de efecto podremos ajustar la duración personalizada a la izquierda y a la derecha del punto de edición y de esta forma tendremos un control total
sobre la transición corte de transformación. Una nueva característica que va a cambiar profundamente nuestra manera de trabajar y de montar entrevistas dentro de Adobe Premiere.